Iniciando grabación. Tercera. Ok. Lo que pretendo aquí es hacer un pequeño análisis comparativo de las leyendas de Sigfrido, Sigurd, Giorgio o San Giorgi y Arturo. Tengo que hacer aquí un disclaimer, no soy ningún historiador ni nada por el estilo, yo simplemente soy una persona muy aficionada a la historia y me encanta hacer este tipo de cosas, especialmente especulativa en mi mente. Ahora quiero hacer un video para tenerlo por mi cuenta. Voy a hacer aquí este análisis y ver, comparando varios aspectos de estas leyendas y ver cuál es su similitud según lo que tengo bajo mi conocimiento. No soy un experto, como he dicho, de ninguna de todo esto, pero vamos allí a comenzar. Bueno, aquí tenemos cuatro figuras bastante importantes: Siegfried, Sigurd, Georgius y Arturo. Giorgio, San Giorgio, yo lo conozco como San Giorgio porque una amiga mía es, porque lo rayé tan feo, es catalana, entonces se le conoce de ese término, y conozco yo ciertos aspectos que en Cataluña se le da a San Jordi. Discúlpenme aquí que tengo muy mala forma de hacer esto con el ratón. Su origen: tenemos que Sigfrido es germánico. Por lo que estuve leyendo, está basado precisamente en la saga nórdica de Sigurd. O sea que temporalmente este es primero, este es segundo, tercero y cuarto. Tal vez debería haberlo organizado así, pero bueno, ya está todo listo y no quiero retrasar más esto. Al ser germánico, es un mito fundacional de esa área europea. Así que mucho de la historia, tanto de Alemania como de los países aledaños, pues viene de aquí, de Sigfrido. Sigurd es un mito nórdico, se le podría considerar un mito pagano, aunque bueno, hay ciertos elementos que se consideran que no lo son, y igualmente sigue siendo un mito, es también fundacional de esa región escandinava, ¿no? Luego viene San Giorgi, que viene de Génova, que es una región de Italia, y bueno, ya es muy posterior, pero es una forma de convertir el resto de los mitos que vinieron anteriormente, o sea, Sigurd, Sigfrido y Arthur, en algo relacionado con la mitología cristiana. Y luego tenemos a Arthur, que viene de Britania, que muchos aseguran que es cierto, otros dicen que no, pero bueno, sabemos que en el siglo de oscuridad que hubo en Britania es muy difícil saber si hubo o no algo allí, porque nunca hubo un registro como tal. Pero bueno, lo coloco aquí como un mito fundacional de Britania, porque puede ser que también esté basado en la saga de Sigfrido, parte de su historia. Y aquí vamos a ver el análisis comparativo por qué lo digo, ¿no? La fuente original de Sigfrido es el Cantar de los Nibelungos, que es una obra bastante completa, bastante bien estructurada, que muestra la travesía de Sigfrido en sus viajes, ¿no? Ya poco vamos a hablar un poco más sobre esto, pero bueno. Que viene también, tiene cierto parecido a lo que es la saga Volsunga de Sigurd. Aquí yo hace no mucho, porque cuando yo hice esto quise leer un poco más sobre esto. La saga Volsunga, por lo que estoy viendo, no es una saga totalmente completa como tal, sino que son diferentes historias que se reúnen en una especie de saga. Esto lo que lleva a que el mito de Sigurd se vea esparcido en diferentes leyendas. Luego tenemos aquí lo que es la leyenda áurea de San Giorgi, que esto es una leyenda, leyenda, un escrito que habla sobre el viaje de San Giorgi para salvar a una princesa. Simplemente es lo que inició la saga de caballería en Europa. Entonces aquí es donde proviene todo esto, y
hay que comentar también que dependiendo de la región, esta leyenda cambia, pero ya hay un escrito que estipula cómo es realmente esta historia, ¿no? Que es la saga, la leyenda áurea. Pero bueno, hay cambios en diferentes regiones. Ahorita explico un poco los que yo conozco, ¿no? Y historia de Regium Britanniae sería, ¿no? Historia Regium Britanniae es un manuscrito por Godofredo, creo, ¿cómo que se llama? Godofredo de Mormon, algo así, que habla precisamente sobre la historia de Arthur en ese siglo de oscuridad, que viene siendo un descendiente de Constantino II, si no me recuerdo, y pues fue regente de Britania y unificó los reinos de esa tierra. Eso se toma con la pinza de esta historia, no se sabe si es real, no se sabe si se malinterpretó, si de verdad hubo un caudillo que fuera el que inspiró a la historia de Arthur, pero no se cuenta mucho más, nada más que simplemente fue un rey, ¿no? Un rey que estuvo allí y derrotó a Mordred, ¿no? Que creo que era el medio hermano, en la historia original se considera que es el medio hermano, etcétera, etcétera. En fin, esta historia también cambia bastante, especialmente en la época de la escritura de caballería, porque se interpretó de muchas maneras y se reescribió esa historia de tantas formas. Tanto así que Mordred pasa a ser su hijo, otro pasa a ser su tío. Luego está lo que nace la figura de los Pendragon, que se supone que son los últimos reyes que matan dragones, igual que San Jordi, que se supone que es el último caballero que mata un dragón. Entonces, en fin, eso es lo que lleva estos diferentes aspectos de lo que es la figura de el rey Arturo. En mi caso yo lo llamo Arthur. Dragones. Todas estas figuras tienen un dragón en común. Bueno, un dragón común, no, un dragón, la figura de un dragón que hay que derrotar. En la historia de Sigfrido tenemos a Limbur, quien es un dragón que al matarlo obtiene inmortalidad. Esto es lo que le da a él ese poder único, lo que se considera una braveza, ¿no? Una furia de que él puede derrotar a cualquiera porque tiene esa inmortalidad. También tenemos aquí en la historia de Sigurd a Fafnir, sería el término, ¿no? Fafnir, que es simplemente un niebelungo, o sea, un enano que se convierte en un dragón y guarda el tesoro de los niebelungos, el tesoro de todos los enanos, porque esto ya viene siendo el final de lo que es la mitología nórdica, donde la mayoría de todos los enanos han muerto. Entonces, quien guarda el tesoro de todo eso, de todos los enanos, de todos los niebelungos, es Fafnir. Disculpen mi pronunciación. Y en San Jordi existe un dragón, sí, se llama el dragón de Silka. Silka, tengo entendido que es una región en Medio Oriente. Entonces, el dragón está allí, no tiene nombre, pero se le considera como una especie de manifestación del diablo de Satanás en la mitología cristiana. Porque en la mitología cristiana el dragón, que antes se veía como una fortaleza, como ese símbolo de poder, pasó a ser un símbolo de maldad. Y en el mito de Arturo hay dos dragones, aunque en algunos se omiten, en algunos se cambian, ¿no? Y esto tengo que aquí hacer este matiz, ¿no? Vortigern se supone que es como el tío o viene siendo el traidor de los britanos, ¿no? Porque hace un pacto con los sajones y se supone que al ser el tío de Arthur tiene sangre de dragón, porque los Pendragon vienen del dragón. Esa es una parte de los mitos, claro. En algunos no es así. Y luego está Mordred, que al ser primo o hermano también es considerado el hijo. Viene siendo otro dragón. ¿Qué dragón? Este es el dragón rojo, según cuentan. Rojo. Y este viene siendo el dragón azul, Arthur, ¿no? Entonces la historia entre dos dragones, los dos últimos dragones de la historia de Britania, para
que gobierne alguno de los dos. Se supone que el rojo traerá el caos y el azul la calma, ¿no? Esa es como la historia detrás de esta leyenda que considera dragón a estos personajes, ¿no? Ahora vamos con las armas. Cónchale, yo había leído sobre Volmund, pero no me acuerdo. Yo pensaba, y esto es porque tengo entendido que Sigfrido era Gran como arma, pero no es Gran, es Volmund. Se llama Balmund, es la broma. Esta arma, no recuerdo exactamente de dónde es que proviene, pero tiene un origen similar al de Gran. Gran se supone que es un arma que fue destruida y reconstruida por enanos. Viene de un árbol, o sea, estaba clavado en un árbol porque Odín lo puso allí. Y según la leyenda es que quien tenga esa arma sería el rey de reyes, ¿no? Aquí mi interpretación, claro, porque estos mitos los leí hace bastante. Así que bueno, de ahí es de donde viene Gran. No recuerdo, creo que la espada tenía otro nombre antes de ser reconstruida, pero bueno, técnicamente es lo mismo que pasa con Volmund. Y de allá también es de donde proviene, ¿no? Lo del Señor de los Anillos y toda esa cuestión. Que luego podemos hablar sobre el Señor de los Anillos. La verdad es que bueno, esto es simplemente de estas leyendas, ¿no? Aquí, San Giorgi tiene una espada bendita. También tiene una lanza, tengo entendido, ¿no? Porque la leyenda que yo tengo que me dijeron es que él mata al dragón con una lanza, aunque tiene una espada. Pero estuve leyendo, tiene una espada bendecida por Dios, por ende puede hacerle daño al dragón. ¿Ok? Esta espada no tiene nada en especial, no tiene ningún nombre ni nada por el estilo, simplemente se le hace referencia al que está bendecida. Y con Arthur hay varias referencias, ¿no?, a este mito sobre qué espada es lo que tiene Arthur. Tiene una espada que fue sacada de una piedra. Algunos lo consideran a Excalibur, que por eso tiene el término ex. Otras aseguran que no es esta la Excalibur. La Excalibur sería la que le entregó, que es otra arma, la dama del lago a Arthur. Entonces tenemos dos aquí, Excalibur y Calibur, que es otro término que se le hace referencia a esa arma, ¿no? Así que tenemos esas dos armas que tienen, ¿no? Y la espada que sacó de la piedra se supone que tiene un mito, que es que quien saque la espada de la piedra será el rey de Britania. Ahora, también hay otra arma que es una lanza bendita llamada Rongominian, sería el término, ¿no? Que es con la que llega a matar al dragón. Uf, Dios mío, el ruidito este. Que es el que con quien llega a matar al dragón, la Rongominian. Ahora, la historia habla de que la Rongominian viene posterior al mito real de Arturo y es una referencia a una arma bendecida por el cristianismo. Y aquí vamos a hablar de los objetos. Hay diferentes objetos que es como la referencia que toma el mito para mover a los protagonistas, ¿no? Aquí tenemos a Sigfrido con el oro de los Nibelungos, el oro de los enanos, que se supone que lo tiene el dragón. Como ya habíamos visto aquí, Fafnir es el dragón que tiene resguardo de este oro. Y de este oro nace el anillo de los Nibelungos. No recuerdo si en el mito de Sigfrido existe este anillo o no. Solo sé que el oro está maldito y siempre va a traer guerra. Por eso es que en la historia de Sigfrido siempre hay guerra. Sin embargo, en la saga de Volsunga, el anillo de los Nibelungos tiene un poder que es hacerse invisible, pero atrae la codicia de todo el mundo. Por eso es que Sigurd siempre se enfrenta a estos problemas por esta codicia, y él es el único que puede resistirla. Ahora, San Giorgio tiene una cruz bendita que cumple más o menos la misma función que la espada bendita, ¿no? Lo protege del mal.
Simplemente es para demostrar que la fe de San Giorgi, a través de su cruz, se manifiesta en aquello que lo va a proteger de todos los males. Y más o menos es lo mismo que cumple aquí el Santo Grial en Arturo. El mito del rey Arturo busca el Santo Grial para guiar a Britania a un buen camino, porque se va a acercar una época de oscuridad. En su búsqueda del Santo Grial se va a enfrentar a diferentes guerras con diferentes reyes en Britania por precisamente esa codicia de obtener este Santo Grial. Más o menos cumple la misma función que el anillo de los Nibelungos y que la cruz bendita, ¿no? Y esto también hay que decir que es posterior al mito original del rey Arturo, porque aún se desconoce exactamente cómo era ese mito, pero viene a raíz de las escrituras del cristianismo sobre el rey Arturo y tratar de convertirlo en un mito más, pues, de las historias cristianas. Y vamos a hablar sobre las feminadas, las minitas, las mujeres. Aquí Sigfrido se enamora de Kriemhilda. Kriemhilda se supone que es un personaje histórico real, aunque no hay evidencia de ello, que es una chica que no puede consagrar su matrimonio con Sigfrido. Por ende, es una chica que inicia una venganza contra su familia y se alía con Atila el Huno para destruir su tierra. Me disculpen, aquí escriba mal venganza, pero bueno. Más o menos es algo similar a lo que hace Brynhild o Brunhilda, también yo lo conozco como Brunhilda, de Sigurd. Ella es una valquiria que fue llevada hacia las tierras humanas, fue encerrada en un castillo protegido por un fuego inextinguible, donde Sigurd, por su valentía, pudo liberarla. ¿Qué es lo que sucede? Que él no debe casarse con ella, él la liberó para que se casara con otro rey. Entonces, por ese tipo de engaño que sufrió, ella quiere una venganza igualmente. Venganza. Aquí me disculpo. Así que más o menos estas dos figuras son similares, aunque tengo entendido que a pesar de que una inspiró a otra, hay versiones de los mitos donde las dos conviven, ¿no? Las dos conviven en la historia. En fin, esto es un pifostio. Si alguien quiere, coño, que lea El Cantar de los Nibelungos y le saca Volsunga y vea las similitudes, pero aquí hago esta comparación, ¿no? De que existen estas dos figuras, cada una se inspira de una de la otra, ¿no? Y aquí veremos a la princesa de Silka. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Cleodolinda es como se llama en algunas versiones de este mito, pero originalmente no tiene nombre. Y yo la conocía como Cleotilda. O sea, el mito yo lo conozco como Clotilda, no como Cleodolinda. Pero algunos lo llaman Cleodolinda, pero originalmente no tiene nombre. Se llama princesa Silka, está encerrada en un castillo, protegida por un dragón. Entonces es San Giorgi quien tiene que ir a salvarla y casarte con ella y ser el rey de Silka, ¿no? Esta princesa, como tal, no tiene ninguna motivación, no tiene ningún acto como tal de venganza. Simplemente es una figura que está allí, que es el interés amoroso del protagonista. Y bueno, hay allí cierta ¿cuál es el término que quiero hablar? Pues cierta contradicción en San Giorgi sobre si estar con Cleodolinda o aferrarse solamente a Dios. Esa es como la historia, ¿no? En fin, simplemente es así, el interés amoroso. En esta época la mujer tenía poca relevancia, la verdad, y las historias simplemente eran un objeto, ¿no? Igual pasa con Ginebra. Ginebra, al igual que Cleodolinda, no tiene en sí ninguna motivación ni nada por el estilo, simplemente que se enamora del mejor amigo de Arthur, que viene siendo Lancelot. Más si lo escribo Lancelot o Sir Lancelot.
Lancelot. Que es, viene siendo que ambos se enamoran, porque en fin, Arturo se da a entender que Arturo no tiene interés por ella, simplemente es una alianza y ya. Ya es lo que sucede. Que bueno, se puede considerar una traición. Traición. No sé, o sea, no sé qué estoy escribiendo acá. Una traición, ahí está expuesto ya. Que viene siendo algo también negativo acá. Estas tres figuras, esta y esta, usualmente son una forma negativa dentro de la historia para contar que la figura de la mujer siempre es algo malo para la figura de un héroe. Esto tiene sus matices, pero en fin, el punto es que en la mitología antigua, especialmente desde la concepción propia de los griegos, la mujer siempre se ha visto como un mal necesario, entre comillas, para el ser humano. En fin, es algo que pasa a segundo plano durante la época cristiana, porque al final la mujer deja de tener relevancia allí. ¿Qué es lo que sucede? Que estos 4 leyendas crean lo que es llamado la sangre del dragón. Aquí déjenme tomar estos 4 para bajarlos. No, ustedes no, esto. Vamos a bajarlo. La sangre del dragón. ¿Qué es la sangre del dragón? Es un poco una teoría conspirativa en cierto punto, de que todos los reyes provienen de un linaje especial, que viene siendo el linaje del dragón, o el linaje de sangre del dragón. San Giorgi no tanto, pero sí es cierto que ciertos reyes utilizaron a San Giorgi como uno de sus antecesores, ¿no? Porque precisamente San Giorgi es posterior a todas estas creaciones de puestos de reyes, etcétera, etcétera, pero todos utilizan como mito fundacional algún sangre del dragón. Este se le llama Pendragon, precisamente por eso, no Pendragon. Esto llevó a que existieran muchas familias que tengan el nombre del dragón, pero tras la llegada del cristianismo el dragón pasó a ser algo malo, así que muchos comenzaron a negar que eran parte de este linaje. Pero por ejemplo tenemos a familias como la familia de Vlad Tepes III, ¿no? Los Dracul, quienes se suponen que vienen de un linaje de sangre de dragón. También tenemos a los Báthory, que precisamente vienen siendo familiares de estos sangres de dragón. Hago referencia a estos dos, sé que hay muchos, pero hago referencia a estos dos por lo siguiente, ¿no? Que también venían de esta sangre de dragón, pero como los sangre de dragón eran malos, entonces ya no pasaban ellos a ser como tal sangre de dragón, sino algo peor, que viene siendo vampiros. Esto es algo que yo hago aquí, un pequeño análisis, ¿no? De que ya los sangre de dragón no eran buenos, ahora son malos, así que tienen que ser vampiros. Y de allí nacen todos estos mitos, ¿no? Que nacen alrededor de Vlad III y de Erzsébet Báthory, ¿no? Que es la descendiente de Vlad. Eso es todo lo que tengo yo ahorita que agregarle sobre estos mitos. No sé si hay queda algo en el tintero, pero esto es lo que yo quería explicar, más nada, simplemente. O sea, quiero hablar de este punto. Gracias a todos por su atención, si es que alguien lo está viendo, y nos vemos.